Ahora sí al análisis. Salvador Camarena, periodista, analista político, ¿cómo estás? Preguntaba yo, ¿qué demostró la marcha convocada bajo la consigna del INE no se toca para ti hoy? Bueno, México está en la rayita para deslizarse en un tobogán de crispación. La polarización que hemos visto estos 4 años parece que se tensará aún más, Gabriela. La manifestación, por supuesto, fue muy vigorosa, un mensaje contundente de rechazo al llamado Plan B, este paquete de medidas electorales que modificarían la forma en que los mexicanos elegimos a nuestras autoridades. Hay, por supuesto, en la sociedad mexicana, en parte de ella, mucha preocupación, porque no solamente se limitaría al Instituto Nacional Electoral, sino que también se le pretende tripular. El gobierno tendría injerencia y eso no lo hemos visto en las últimas 3 décadas. Y por supuesto, por eso la respuesta hoy del presidente ha sido tratar de descalificar esa manifestación pacífica, muy numerosa, en más de 100 ciudades del país, y les ha dicho que son gente que añora el pasado corrupto, que son defensores de García Luna, encontrado culpable la semana pasada en Nueva York en un juicio por narcotráfico, y que son adversarios que simplemente tienen una nostalgia de un modelo que nunca fue un modelo que atendía a los pobres. Entonces, la batalla está puesta para que la polarización, insisto, solo se escale más en los próximos meses, Gabriela. Pero ¿qué sigue entonces, Salvador? Porque además el día de hoy hemos estado, y desde ayer, por cierto, enfrascados en cuántos, decenas de miles, no son decenas de miles, en ambos lados, quienes hablan de más de 500,000, etcétera, y el presidente también sacando sus cifras, cosa que me parece, risible considerando el mensaje y no el cuánta gente fue a entregar un mensaje. Sí, sin lugar a dudas al presidente le molesta que le hayan tomado el Zócalo. El Zócalo ha sido pues la plaza en donde se han manifestado sobre todo las fuerzas progresistas de la izquierda o las identificadas con su movimiento. Y ayer estas fuerzas que no son identificadas como progresistas, más bien son claramente hacia el centro derecha, pues desbordaron la plaza de la Constitución, el corazón de México, y quedó de manifiesto que pues, tienen muchas personas que respaldan este reclamo de que no debe tocarse al INE. ¿Qué sigue? Bueno, también fue un respaldo contundente desde los discursos hasta la manifestación de que espera toda esta gente que se opone al plan B del presidente López Obrador, que la Suprema Corte de Justicia encuentre las fallas constitucionales que tienen estas leyes y que las rechacen, que las congelen, de forma que las elecciones en el 2024 se lleven a cabo como las hemos conocido en las últimas 3 décadas y no como pretende el presidente López Obrador, con un INE adelgazado e, insisto, tripulado. Aún así, en el sistema judicial, hace 2 años, en tiempos de la pandemia, Salvador, casi 3, recordaba yo al Financial Times en un editorial diciendo que los mexicanos tendrían en las Cortes y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, pues al salvador de lo que son sus instituciones democráticas, instituciones autónomas. Hoy no se ve igual, no se ve tan garantizado como se vería quizás hace 3 años. No, quizá ya aquí discrepamos, Gaby, después de lo que pasó al iniciar el año, cuando la ministra Norma Piña sorpresivamente resultó electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Había candidatos que se identificaban con el oficialismo, una de ellas está metida ahorita en un pequeño problemita de denuncias de plagio a nivel nacional e internacional, pero esa es otra historia que no nos toca hablar hoy. Pero entonces, desde que llegó la ministra Piña, que cuando inició enero fue la elección ahí entre los 11 ministros de la Corte de quién los presidiría, se ve como un momento de renovación de la confianza en la capacidad que va a tener el Poder Judicial para determinar con sus propias lógicas, apegados a derecho, para tomar sus decisiones con lo que le vayan presentando ahí los distintos actores que pueden interponer controversias constitucionales. Yo creo que estamos en un buen momento de la Corte. Además hay que decir otra cosa, recordará a tu auditorio que cuando se sometió este plan B al Congreso, que modificó solo con mayorías oficialistas, no con mayorías calificadas, sí, las leyes electorales, el propio Senado, por ejemplo, ahí hubo expresiones de senadores de Morena de que habría hasta 20 violaciones a la Constitución en lo que se pretendía aprobar. Entonces es posible que haya espacio para cierto optimismo de que serán detenidas estas leyes, son 6 leyes, por los vicios que traen de origen, tanto de procedimiento como de fondo. Entonces, tanto por el momento que vive la Corte, como por
lo mal hecho que fue todo el procedimiento legislativo y lo que se aprobó, habría espacio para tener cierta esperanza de que esto se detendrá y que quedará en una batalla política, pero no se modificarán las reglas electorales que tenemos. ¿Qué potencia le ves o no en términos de mensaje y consecuencia a al tuit que escribió este funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos a la administración Biden e incluso, pues desde la semana pasada el New York Times, hoy el Financial Times, hablando justamente de este tema y de los riesgos que representa el presidente con la modificación de las instituciones? Yo creo que es una de las novedades que podemos hablar hoy. Se volvió un tema internacional. Ha habido otros momentos en donde las medidas que toma el presidente López Obrador no han llegado a las primeras planas del mundo. Claro, sí fue notorio que se canceló el aeropuerto de Texcoco. Sí es notorio que se han venido cancelando contratos a empresas, contratos legales, bajo otra ley, pero legales, que se tenían para producir energía. Sí se ha dado atención desde el mundo a lo que ha venido ocurriendo estos 4 años, pero cuando se trató de modificar la manera en que las y los mexicanos elegimos a nuestras autoridades, el mundo ha vuelto los ojos y ha dicho, eso no se ve bien de ninguna manera. ¿Por qué? Porque México avanzó mucho en estos 35 años, desde la crisis electoral de mediados de los 80, se ha venido modificando y teníamos muchos defectos en nuestra democracia, pero ya había elecciones libres y elecciones equitativas, que es un mecanismo mínimo para decir que somos una democracia. Eso podría estar en riesgo el día de hoy y ha llamado mucho la atención de la prensa internacional. Creo que además, si llegas con una manifestación así de contundente, se ve que también hay otro grupo que rechaza lo mismo que está pretendiendo el presidente López Obrador y que ha sido criticado en revistas como The Atlantic o, como tú ya decías, a editoriales ahí en el Wall Street Journal, en el Financial Times. Sí, es un momento inédito que no habíamos vivido estos 4 años. Pues vamos a ver qué sucede. Gracias, como siempre, por este contexto y la oportunidad de esta conversación. Al contrario, Gabriela, siempre a tus órdenes.